Se conocen pocas nuevas operaciones de empresas extranjeras, por más que sigue creciendo el sector forestal, que está basado justamente en capitales que vienen desde el exterior, y por más que es impresionante la cantidad de campos que se ha vendido desde hace muchos años y que hoy pertenece a capitales del exterior, pertenecen a empresas extranjeras. De cualquier manera, las empresas uruguayas están mejor posicionadas. Inclusive en estas últimas horas nos enterábamos de un negocio en las cercanías a Casupá, 300 hectáreas que compraron capitales nacionales a $5.000 la hectárea. Pero ahora volvemos al tema con Urraburu, en este caso hablando justamente del posicionamiento de las empresas del país. Hablaba usted de un contexto internacional complicado porque pasan diferentes situaciones que no aseguran que la inversión pueda tener ganancias. Hablaba de la suba de intereses y un montón de aspectos más. Pero también es cierto que la empresa uruguaya pasó a ser mucho más competitiva. Si viene un extranjero y quiere mejorar una empresa uruguaya, ya no es tan fácil. Con plata no solo puede de repente perder, arriesgar mucho, sino que productivamente el Uruguay hoy tiene buenos empresarios, hay un buen funcionamiento. Sin duda, yo creo que la clase empresarial en el Uruguay en los últimos 20 años, sobre todo después de la crisis del 2002, cambió radicalmente. Ya no están las unidades productivas sobreendeudadas, disputando mercado con las que no están endeudadas. Ya no están los estancieros que debían casi más del valor de su tierra. Yo no tengo nada contra eso, pero el mercado los depuró. Ahí esos son los campos que se han vendido a los inversores, en muchos casos que vienen del exterior y que están aplicando tecnologías de punta para lograr mayores niveles de productividad en sus emprendimientos. Pero para salir del campo pasó no solamente con los establecimientos rurales, pasó con las panaderías, las funerarias, las ferreterías. Venía un inversor con plata y le hacía funcionar mejor. Hoy ya no es tan así. No es tan así y de hecho el sector supermercado, por ejemplo. El sector supermercados no está cubriendo las expectativas de los dueños de las grandes cadenas, las rentabilidades que están logrando. O sea, vinieron las más importantes cadenas del mundo, son las que están instaladas, ya el sector nacional tiene cadenas más bien pequeñas del supermercadismo, pero esas grandes cadenas no están llegando a los números que ellos pensaban y a los números que la gente pensaba. O sea que hace poco hubo un caso en la bolsa de la cadena Tata, que había hecho una emisión de obligaciones hace aproximadamente un año muy grande en la bolsa, quizás una de las más grandes en la historia de la bolsa, de $100 millones, y por la emisión de esas obligaciones se había comprometido a cumplir con una serie de covenants. Covenants son relaciones entre distintas variables de los balances y tuvo que llamar a una asamblea de obligacionistas para que le aprobaran de que no cumpliría este año con alguno de esos covenants porque el rendimiento de la empresa no había sido en todo lo esperado. Esto no significa que esa empresa esté en riesgo, de que como me han planteado muchas veces, aprovecho la oportunidad para aclararlo, es una empresa que está muy bien económica y financieramente, pero no pudo cumplir con esos covenants, solamente eso. Los números no fueron como ellos imaginaron. Exactamente. Pero le insisto, está pasando también porque el empresariado uruguayo es competidor, es un competidor a tener en cuenta, no es que ahora vienen las grandes cadenas y se adueñan del mercado como pasó hace unos años. Sin duda, y hay además grupos empresariales nacionales que están actuando muy bien y están teniendo un comportamiento muy positivo y bueno, eso también es algo, hay que saludarlo. Yo acá quería insistir con ese aspecto. Uruguay pasó a ser de repente más complicado para el inversor, pero a la vez las empresas nacionales mucho más profesionales y sólidas. Sin ninguna duda, porque se depuraron. O sea, las que no eran así no están. Y las que quedaron son las que verdaderamente pueden sobrevivir. Nosotros tenemos empresas señeras en los distintos sectores. El frigorífico Las Piedras, una empresa 100% nacional que lidera las exportaciones de carne en el país, con Aprole, que es una cooperativa pero absolutamente nacional y de productores, que es un ejemplo de comportamiento económico y desde todo punto de vista una empresa próspera y que cada año muestra un progreso evidente. O sea, hay
hay emprendimientos muy importantes y muy positivos, como usted bien dice. Las grandes estancias, por ejemplo, que eran propiedad de extranjeros, ya dejaron de ser las líderes o figuras del tema agropecuario, sino que de repente hoy son mucho más admirables las estancias de uruguayos que son grandes y que han estado por mucho tiempo. Sí, y que conocen muy bien el negocio, ¿no? Capaz que más que los extranjeros que vinieron a aprovechar la coyuntura. El uruguayo es lo que tiene, y sobre todo el uruguayo vinculado al agro, y siempre terminamos en el agro, lamentablemente, pero el uruguayo vinculado al agro es gente que ha nacido en el agro, que ha nacido en el campo, y que conoce el campo desde la experiencia cotidiana. Y eso es un plus, eso es un capital. Como decía un expresidente, el señor Mujica decía, hay que defender los tambos y a los tamberos, porque generar tamberos, generar trabajadores en el tambo no es fácil y es muy complejo, y hay que defender los puestos de trabajo en los tambos a muerte. Absolutamente de acuerdo, yo creo que eso el Uruguay lo está haciendo. Defender que haya gente idónea, en definitiva. Exactamente. En lo que tiene que ver con el proyecto de la Bolsa de Valores, con Presidencia de la República, han buscado por distintos lados de que el capital nacional se preste a empresas nacionales. ¿Han logrado avanzar en eso o lentamente? Bueno, no, muy lentamente. Nosotros no hemos tenido gran éxito en ese emprendimiento, pero ya es un debe que tenemos hace bastante tiempo, ¿no? No es un debe del momento actual, sino que es algo que yo me lo he planteado. Me preguntaba porque a medida que pasan los años se van sumando proyectos que ustedes logran sacar adelante en la bolsa, pero contados. Sí, contados, contados. Y yo digo que debería ser mucho más general el hecho de que tampoco tiene por qué ser un gran emprendimiento. Un mediano emprendimiento debería buscar el financiamiento a través de la bolsa. Pero hay otro hecho que también está afectando eso, que no es lo que lo justifica en un 100%, pero lo está afectando, y es el nivel de las tasas de interés. Hasta que las tasas no subieron, estaban muy bajas, y los créditos bancarios competían definitivamente con las opciones de emisión de obligaciones en la bolsa. O sea, era imposible convencer a un ahorrista que comprara una emisión de obligaciones a 5, a 6 o a 7 años al 2,5% anual. El uruguayo no está acostumbrado a esas tasas tan bajas y no le iba a interesar. En cambio, los bancos, que están fondeados a una tasa muy cercana de cero, asistían a las empresas en los créditos a tasas realmente muy convenientes, y eso impedía que ellas fueran a financiarse la bolsa. ¿Eso puede cambiar ahora? Seguro, ya está cambiando. Eso, esta suba de tasas a nivel internacional y a nivel nacional está provocando de que quizás la emisión de obligaciones sea mucho más competitiva. ¿Usted ve realmente un cambio, que el empresario uruguayo vaya a conversar con los corredores o que se trate de asesorar? En la bolsa hemos tenido yo personalmente he tenido visitas no menores, pero recientemente. O sea, es un proceso que está incubando, o sea, no tiene ni siquiera grado de consolidación, pero me han ido a visitar. Hay emprendimientos que me los han llevado, me los han planteado, me los han explicado, y son muy interesantes, sobre todo vinculados a la ecología, a los emprendimientos sustentables, que el Uruguay está actuando también en eso, ¿no? Hay emprendimientos no muy importantes, pero que pueden llegar a ser importantes, porque hasta ahora el Ministerio de Ambiente no ha exigido, creo que está bien, que tiene que ser un proceso paulatino, pero que en algún momento va a tener que exigir las normas de cuidado del medio ambiente que se exigen en los países más importantes del mundo. Y ahí sí vamos a tener que tener una inversión muy importante, por ejemplo, en el cuidado y en el reciclado de los residuos. Desde Caraguatá, desde Tacuarembó, Agroservicios Caraguatá, con ferias mensuales los primer viernes de cada mes, distinguida oferta de ganados para reposición y también buenas alternativas de negocios a frigoríficos. Desde el norte, Agroservicios Caraguatá. Y de esta manera llegamos al final. Con gran placer los invitamos a reencontrarnos dentro de algunos días con otros participantes y otros destacados temas de la actualidad del Uruguay. Han sido muy amables. Gracias.